verde y la campiña, la arquitectura negra y el ti, paseando por Molina, Guadalajara al día, Pastrana, Azuqueca y Tendilla, el Tajo, el Henares y el Tajuña, que llenan Arriaca de vida. Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al día. Comenzamos la última semana de noviembre y ahora sí parece que el frío va a empezar a llegar. Por lo tanto y por ese motivo hoy vamos a conocer algunos de los consejos de seguridad que tenemos que tener en cuenta a la hora de gestionar nuestros sistemas de gas en casa. Eso por una parte, pero después también nos traemos una oferta cultural y es la exposición que se titula Libros de Madera, Historias de África, que se expone desde el pasado fin de semana en el Palacio del Infantado. Por lo tanto, estos son los dos temas que os traemos para la tarde de hoy, lunes. Esto es Guadalajara al día y comenzamos. Bueno, pues como les decía, ahora sí que parece que aunque el frío ha tardado en llegar, a partir de esta semana nuestras calderas se van a tener que poner en funcionamiento y también otros aparatos de gas que tenemos en nuestro hogar. Por eso queremos conocer los consejos de seguridad para sobre todo estar protegidos y hacer un buen uso de estos utensilios. Para hablarnos de todo esto nos acompaña Juan José Gutiérrez Romo, que es el responsable además de los servicios técnicos de gas natural en Castilla-La Mancha, ¿verdad? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, así es. Nos planteamos la situación, ¿no?, de que tenemos que volver a encender la calefacción, de tener que volver a poner en funcionamiento esta caldera después del verano y de ese otoño prolongado, ¿verdad?, que parece que no ha querido entrar el frío. Ahora sí, esta semana parece que bajan un poquito más las temperaturas. ¿Y qué es en lo que tenemos que prestar atención antes de poder poner en funcionamiento la caldera? Pues la caldera, lo primero que tenemos que hacer es comprobar que funciona de manera adecuada y luego, como lo que se trata es de poner en funcionamiento todo el sistema de calefacción, pues principalmente tenemos que comprobar que no tenemos fugas de agua en el circuito. Los elementos que hay que revisar básicamente son los radiadores, porque son los puntos de fuga que normalmente más problema dan, y tenemos que purgar el aire que tiene la instalación, que además nos ahorrará a que los equipos sean más eficientes, los radiadores, y nos ahorremos unos durillos, ¿no? Además es un paso fácil, una tarea sencilla que todo el mundo puede realizar, o necesita la ayuda de algún técnico. A ver, el purgado de la instalación es sencillo, lo puede hacer cualquiera, pero eso más el comprobar la instalación, el funcionamiento de la caldera y que tiene toda la presión, pues hombre, lo mejor es que sea contactar con un instalador, un mantenedor autorizado, que además estamos obligados a hacerlo cada 2 años. ¿Cada 2 años es cuando tenemos que pasar la revisión a nuestra instalación de gas? No, exactamente. La caldera, las calderas que tenemos normalmente en nuestras casas no llegan a 70 kilovatios, entonces el RIT, el Reglamento de Instalaciones Térmicas, para ese tipo de elementos de consumo, nos marca que cada 2 años un mantenedor tenemos que hacer un mantenimiento de ese equipo. Luego la instalación de gas es distinta. La instalación de gas tenemos que pasarle una revisión cada 5 años. Que al fin y al cabo es todo el conjunto, ¿no?, de la instalación, por así decirlo. Es el conjunto de la instalación receptora, puede ser común, puede ser la individual, por donde circula el gas. Luego están por otro lado los aparatos. Entonces, esa instalación receptora, pues la obligación, lo que marca el reglamento es que la empresa distribuidora de gas tiene la obligación de pasar esa revisión con un carácter preventivo, lógicamente, cada 5 años, y los costes los tiene que asumir el usuario. Y luego, por otro lado, el mantenimiento de las calderas son propiedad del usuario, que tiene que encargarse de buscar su instalador que se lo haga, ¿no? Por lo tanto, esa revisión a la que hace referencia, que hay que hacerla cada 5 años, ¿nosotros nos tenemos que poner en contacto con Gas Natural, o al fin y al cabo ellos son los que llevan un poco el recuento de cuándo ha sido la última revisión? Nosotros desde Gas Natural, Castilla-La Mancha en este caso, pues contactamos con los clientes, con los usuarios y quedamos con ellos para hacer esa revisión quinquenal a la que estamos obligados, claro.
Aparte de eso, ¿qué otras medidas tenemos que tener en cuenta pues para que todos los sistemas de gas estén bien? Por ejemplo, ¿cómo debemos manipular una cocina de gas? Algo que todavía sigue existiendo. Esa palabra manipular, no debemos manipular nada, ¿no? Manipular deben tocar la gente que sabe, es decir, los instaladores autorizados. Si lo que te estás refiriendo es a cómo debemos hacer uso de ella, pues evidentemente tenemos que tener los quemadores limpios, en buen estado de uso, hay que limpiarlos, y tenemos que evitar derrames sobre los quemadores de las cocinas. Con el resto de elementos que pueden ser los que quemen el gas, los equipos de consumo, pues lo que tenemos que hacer es un buen mantenimiento de ellos. ¿En qué más equipos podemos encontrar o qué más equipos pueden utilizar el gas? Pues en una casa normal y corriente tendremos o una caldera o un calentador, dependiendo de si tenemos calefacción o solo el agua caliente sanitaria, y podremos tener la cocina. Eso es lo más común. Las calderas ya hemos hablado de ellas. Los calentadores, la obligación que tenemos es que cada 5 años la potencia que marca el reglamento son 24 kilovatios, 24,4 exactamente, y también tenemos que hacerle un mantenimiento básicamente es limpiar y comprobar que todo está bien y demás, pero lo tiene que hacer un instalador autorizado, lógicamente. ¿Cuáles son las anomalías que nos pueden hacer pensar que algo va mal, tanto en una cocina de gas como también, como decíamos, en una caldera o en un calentador? ¿Qué ruidos, qué olores nos pueden hacer sospechar? Pues como hay varios equipos de consumo, habría que empezar por cada uno de ellos, ¿no? En el caso de las cocinas, el color de la llama es básico, es decir, una llama azul la tenemos siempre que relacionar con un equipo que está consumiendo de manera adecuada. Eso en el caso de las cocinas. Por tanto, cuando veamos que las llamas son de color así anaranjado, o por poner una referencia, cuando las cacerolas o otros utensilios que ponemos encima de la cocina se queman y se ponen negros, eso es un síntoma claro de que la combustión no es buena y de que esa cocina hay que revisarla porque no está quemando bien. Con el tema de las calderas y de los calentadores, el tema cambia, porque realmente nosotros lo sabemos haciendo unos análisis de combustión de los productos que nos van saliendo, porque ahí se produce un gas que es venenoso, que es malo, que es nocivo, que es el monóxido de carbono, y digamos que no somos capaces de percibirlo, el humano no es capaz de percibirlo. Por tanto, eso sí que es, digamos, un poco más técnico, y por tanto es conveniente que vayan instaladores autorizados a hacer este tipo de pruebas y comprobaciones. En el caso de que realmente sea patente el olor a gas en nuestra casa, ¿cuáles son las medidas de seguridad que tenemos que llevar a cabo? Pues yo te enumeraría hasta 4 o incluso 5, ¿no? La primera de ellas es que abramos ventanas y abramos puertas que tengamos al exterior, ¿no? Ventilar, es básico, ventilar es lo fundamental. Y lo segundo, y también muy importante, es cerrar la llave de paso. A partir de ahí, pues evidentemente no encender cerillas, no encender mecheros, no fumar, y tampoco actuar sobre los interruptores eléctricos, porque cualquier chispa que estos crean podría ser un motivo de problemas. Y luego, a partir de ahí, pues o bien llamamos a los teléfonos de urgencias de gas natural, o contactamos con el instalador, que también nos puede resolver perfectamente el problema, ¿no? Otra parte importante también la juegan las rejillas de ventilación, ¿no? Es decir, para que al fin y al cabo todo funcione correctamente, esto es fundamental. Es totalmente fundamental e importante. Es decir, tenemos que tener la idea de que los equipos tales como de quemado, tales como la cocina o los calentadores, necesitan una mezcla de aire y de gas en una proporción equilibrada, y el aire lo toman de la habitación o del espacio en el que están, y ese aire entra del exterior a través de esas rejillas de ventilación. Por tanto, si las rejillas, que hay gente que evidentemente lo hace en la mayor parte de casos por desconocimiento, son tapadas, no estamos renovando el aire que nos hace falta para que la combustión sea buena, ¿no? La gente está concienciada más o menos de estos consejos que estamos dando, saben cómo tienen que hacer uso un poco de sus sistemas de gas, o todavía cuando vosotros vais a revisar alguna de las instalaciones os encontráis pues con distintas, por así decirlo, actividades que no son las mejores para estas instalaciones. Yo creo que afortunadamente la gente va tomando cultura y va tomando conciencia
del buen uso del gas natural, de lo importante que es contactar con profesionales, con gente que sepa, y de no cometer determinadas cosas. Pero no obstante sigue habiendo pues una serie de gente que no sabría ahora mismo valorarte en porcentaje de cuánto estamos hablando, que evidentemente, pues por ejemplo, tapa las rejillas cuando llega el invierno porque entra frío y no sabe, no es consciente del riesgo que está cometiendo con esa situación, ¿no? También supongo que uno de los que la gente se plantea el poder economizar, ¿no? Y que cuando ponemos la calefacción pues tampoco haya, es decir, consumir lo menos posible, ¿no? Y que también imagino que igual que decías que el purgar los radiadores ayuda a que funcione mejor, también funciona lo de cerrar todas las habitaciones, tener regulada la temperatura de una forma óptima, ¿no? Todo esto son un poco consejos que nos ayudan al fin y al cabo a hacer un buen uso. Sí, claro, son varios los aspectos que podemos tener en cuenta a la hora de racionalizar los consumos, ¿no? Es decir, el tener termostatos o programadores, ¿no?, que nos permitan elegir los grados que tenemos en cada momento, ¿no? Eso es una buena medida. Hay también válvulas termostáticas que se colocan en los radiadores para que todas las habitaciones podamos tener diferentes temperaturas en cada sitio de la casa. Pero yo quiero incidir con el tema de la seguridad, que además es doble. Es decir, cuando nosotros mantenemos bien una caldera, un calentador o una cocina, además de estar seguros, vamos a contribuir a ahorrar dinero. Claro. Es decir, es un tema también importante, ¿no? Pues dicho queda, estos consejos que hemos dado a la gente para que tenga en cuenta y tome esas medidas ahora que sí que van a tener que empezar a poner en marcha su calefacción. Importante recordar esa revisión cada 5 años, ¿no? La fundamental para mantener todo el sistema de gas en perfectas condiciones. Y muchas gracias, Juan José, por habernos acompañado y por habernos ayudado a entender un poquito más cómo funcionan estos sistemas de gas natural. Pues muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de extender este mensaje y llegar a la gente que utilice las instalaciones en condiciones de seguridad. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues ahora vamos a ver un anticipo de lo que ha sido y lo que está siendo, en definitiva, la exposición Libros de Madera, Historias de África, que ahora mismo podemos disfrutar en nuestro Palacio del Infantado. Pequeño anticipo de esta gran exposición que se encuentra desde el pasado fin de semana en el Palacio del Infantado de aquí de nuestra capital. Una exposición que se titula Libros de Madera, Historias de África, y en definitiva pues eso nos cuenta las historias de África. Han llegado hasta aquí, hasta nuestra capital, y culpa de ello la tiene Juan José Martín Andreu. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Silvia. también Rubén Sanz. Buenas tardes. Lo primero de todo, ¿cuántas piezas componen esta exposición? Porque hemos visto una pequeña parte, pero es una exposición amplísima, ¿verdad? Bueno, 120 piezas que dan un recorrido, creo que cierra, por decirlo de alguna manera, lo que es el África negra. Esto es una exposición que cómo surge, es decir, cómo surge la idea de recopilar hasta 120 piezas y al fin y al cabo de mostrar la historia de un país, ¿no?, a través de sus esculturas. Bueno, nosotros tenemos la grandísima suerte de tener posiblemente la más importante colección de arte africano de Europa, por lo menos en cantidad.
Dentro de esa calidad, obviamente, la calidad de determinadas piezas pues podría estar considerada entre las mejores que pueda haber en Europa. Y abarca todos los países del África Negra. Es decir, pues tenemos la grandísima suerte de haber podido reunir esta gran cantidad de piezas pues de todos estos países. Rubén, imagino que también larga tarea el hecho de poder reunir, de poder un poco organizar, tematizar y al fin y al cabo darle un sentido, ¿no?, a esta exposición, que es vosotros lo que habéis pretendido. Sí, por supuesto. La verdad que cuando nos pidieron que uniéramos una serie de piezas para hacer una exposición, quisimos no solo abarcar un único país o un grupo de países, sino quisimos abarcar todo en general. Y entonces pues ha sido un trabajo costoso, puesto que lo que se ha intentado es que el visitante vea desde una parte del continente hacia la otra, pasando por todas las etnias, pues toda la parte etnográfica y todas las costumbres y culturas de estos países. ¿Qué es un poco lo que nos cuenta esta exposición y sobre todo cómo hay que interpretarla? Porque ha habido gente que ha tenido la oportunidad de este fin de semana, ¿verdad?, precisamente el sábado, disfrutar de unas visitas guiadas hechas de hecho por vosotros mismos, en la que al fin y al cabo sí podéis guiar al espectador, pero... Es un problema, porque claro, yo no me gusta llamarlo arte. Yo creo que esto es cultura de unos pueblos. Y obviamente lo importante no es lo que se ve, sino lo que hay detrás. Eso es lo importante. Hay que conocer al individuo para saber por qué el individuo hace ese tipo de cosas. Y creo que es lo fundamental. Nosotros vamos a seguir haciendo visitas guiadas. No nos importa, estamos para eso. El director, que es un personaje extraordinario, Fernando Aguado, pues nos lo sugirió y estamos dispuestos a hacerlo. Vamos a hacer también una obra de teatro que va, por cierto, a ser promocionada por una serie de empresas de aquí, de la capital de Guadalajara, que lo van a sufragar, y vamos a presentar posiblemente el día 14, quiero invitar a todo el mundo a esta obra de teatro específica del edificio, que acabamos de enterarnos que ha sido presentado como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y luego haremos un concierto con degustación como poco entre este lapsus de tiempo, que nos dan hasta el día 11. Con lo cual, el que quiera conexionar un poco más con estos pueblos, pues va a tener esta oportunidad, creo que única, porque no se ha hecho nunca. Mira que hemos hecho cosas. Y al fin y al cabo es ofrecer lo que bien indicas, ¿no? Es decir, que no solo es ver esa obra de arte, que al fin y al cabo es una representación de cómo se vive una cultura, sino vivirla, ¿no? También a través de ese arte que es el teatro, a través de, pues incluso una degustación de alguna de las comidas típicas de allí, ¿no? Que son los que nos pueden... Como casi 10 platos, claro. Pequeña, es una muestra, quiero decir, pues, pero son casi 10 platos a degustar y una muestra de música. Y luego esta obra de teatro específica para el edificio y específica para esta exposición, que nos han hecho unos magníficos actores de nivel internacional. ¿Podemos hablar de algunos de los rituales que se ven representados en esta exposición a través de estas figuras? Es la vida común, quiero decir, aquí estamos contemplando la vida prácticamente a diario, sus vestidos, sus sistemas de entender el mundo, de entender esa conexión con el más allá, de lo funerario. O sea, que hemos traído una muestra absolutamente de la justicia, cómo interpretan ellos la justicia, y efectivamente pues hay un recorrido amplísimo. Es verdad que si no te lo explican es complicado de ver. Hemos estado explicando, por ejemplo, que tenemos ahí unos caminantes que he visto antes, que habéis sacado, Dogón, que para que la gente se haga una idea, una réplica que hizo Giacometti de estos mismos personajes, donde aquí tenemos 4 en distintas posiciones, pues una réplica de esto, que él además lo dijo clarísimamente en su juventud, se vendió hace unos años por 30 y tantos millones de euros. Quiero decir, esos que tenéis ahí ahora mismo. Con lo cual, pues no solamente es visualmente que te guste o que aprecies cierta calidad estética, es el porqué. Esta gente no hizo eso para que fuera bonito y quedara ahí y viniera un artista de renombre mundial a hacer una copia. No, tenía un sentido básico de por qué un pueblo actúa de una manera concreta, ¿no? Hay muchos apasionados, Rubén, de este mundo del arte africano. Hay apasionados y cada vez surgen más, ¿no?, que se decantan por esta cultura.
Sí, bueno, la verdad que es un mundo muy desconocido, porque siempre, o sea, sobre todo aquí en España, es complicado ver este tipo de exposiciones. Nosotros la verdad que mucha gente viene de forma curiosa a verlas y salen encantados y maravillados. Incluso tenemos gente que de las primeras exposiciones a las que vinieron han ido viniendo y siguiéndonos como los que siguen a un grupo de música igual. En otros países de Europa y sobre todo en Estados Unidos sí que es cierto que hay más costumbre de ver este tipo de exposiciones, pero vamos, aquí en España hay bastante poquito. ¿Dónde ha estado esta exposición anteriormente? ¿Cuál es el destino del que procede? Pues esta exposición es que ha recorrido casi toda España. No, esta en particular la preparamos para Albacete, pero ha estado en Ciudad Real y ha estado aquí en Guadalajara. Pero otras exposiciones que hemos preparado han estado en Madrid, han estado también aquí en Castilla-La Mancha, en Andalucía. Hemos recorrido bastante territorio español. Y además, Juanjo, esto lo que vemos es algo que no es que digamos que es algo de antes, ¿no? Sino que incluso a día de hoy seguramente muchos ritos y muchas máscaras, muchas de las figuras que estamos viendo las siguen utilizando en su día a día. Los ritos ¿no? lo mantienen, ellos. Que es lo importante. Tienes razón, Silvia. Ellos realmente pues están islamizados en una gran parte, cristianizados en otra, pero es verdad que mantienen todos sus rituales al margen de creencias religiosas de un tipo o de otro, ¿no? Y lo siguen manteniendo. Nosotros hemos expuesto es posible con el beneplácito de las autoridades competentes que traigamos una cosa que ha estado en el Georges Pompidou, parte de una exposición que tenemos nosotros que ha estado en el Georges Pompidou en París, y la traigamos al Palacio del Infantado, exclusivamente ahí. No va a recurrir en ninguna otra parte, nunca ha estado expuesta. ¿Y que estará incluida dentro de esta exposición aparte? Posiblemente la haremos aparte porque es una cosa absolutamente distinta y tiene un contexto absolutamente distinto. Y nos han dicho que sí, lo único es que tengamos un poquito de tiempo nosotros ya para poderla traer. Y luego, como estaba comentando Rubén, pues esta debe de ser la 25 o 26 exposición que hacemos en España. Sevilla, Córdoba, Málaga, Cádiz, Madrid, obviamente, bastantes veces, ha estado en Burgos, ha estado en muchas partes. A mí no me gusta repetir las piezas, es decir, ya que las tenemos es mejor que la gente que nos sigue vea cosas distintas, ¿no? Que no siempre vea lo mismo. Entonces aquí hay una serie de piezas que se exponen por primera vez en la vida. Hay una serie de terracotas, alguna del siglo II, que no es fácil de ver, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que intentamos. Y sobre todo también mucho trabajo el que lleva detrás, ¿no? Es decir, cómo se consigue la pieza, sí. Muchos viajes, supongo, y también mucho conocer la cultura previamente para saber realmente qué es lo que estáis vosotros mostrando y qué es lo que, al fin y al cabo, cómo estáis creando, ¿no? Ese hilo conductor para mostrar, al fin y al cabo, la historia de África. Me gusta ser muy honesto, viajes ninguno. Yo no he salido en mi vida de este país, que ¿no? es el mío. No. ¿Y cómo puede ser? Pues por casualidad, las cosas, este tipo de cosas suceden por casualidad. Yo doy con un par de piezas sin saber lo que estaba comprando, en aquel momento me gustaron muchísimo, las compré, pero no sabía lo que estaba comprando. Estéticamente me parecieron formidables, con un impacto visual impresionante, y las incorporé a mi galería. Después eso te enamora, empiezas a preguntarte qué es lo que tienes, y entonces llegas a tener, pues lo que hablábamos antes, la mayor colección prácticamente de Europa de cosas africanas, pero amas al personaje, amas a la gente, a cualquier tipo de gente, lo que pasa es que nos hemos entregado al africano, ¿no? Tenemos una buena colección de arte asiático, la teníamos más importante, pero al final creemos nosotros y la gente que más o menos nos sigue, que al final hay un grado de libertad, de sensatez y de sentido común en el africano que no se da en otros continentes. Y nos hemos volcado con ellos. Podríamos haberlo hecho con otros, sí. Con nosotros mismos, y sin embargo nos hemos volcado al final pues con esta gente. ¿Cuál ha sido un poco el recibimiento también de esta primera visita guiada? ¿La gente cómo ha respondido pues un poco a eso, a mostrarles y explicarles cuál es el sentido de esta exposición, Rubén? Pues imagínate lo que te comentaba antes, la gente que no lo conoce, gente que ha venido de aquí de Guadalajara, gente que ha venido incluso de Madrid por el boca a boca de otras personas que habían estado
que habían estado en otras exposiciones nuestras, amigos nuestros, amigos de amigos, y el que lo conocía ya sabía lo que venía, sabía que venía a pasárselo bien, a aprender algo, a ver cosas diferentes. Siempre incorporamos alguna pieza nueva que no han ido a otras exposiciones, para que la gente no vaya y diga esto es lo que hemos visto, por ejemplo, en Ciudad Real, que es donde ha estado estos meses atrás, sino que vean cosas nuevas. Y la gente, pues la acogida, pues la verdad que muy bien. ¿Cuál es el próximo destino de esta exposición? Una vez que termine el 11 de enero, creo que habéis indicado que es cuando finaliza, ¿dónde va a viajar después? Creemos, porque las cosas, creemos que va a Toledo, a la iglesia de Santa Cruz. Posiblemente después también vaya a Albacete, posiblemente, hablo de Castilla-La Mancha, sí, a Cuenca. Nosotros tenemos prevista una exposición en París para el mes de mayo, y mientras tanto, pues si dura 3 meses en cada una de estas ciudades, pues prácticamente va a haber un recorrido dentro de Castilla-La Mancha de un año, con estas 3 o 4 ciudades que creemos que va a ir. Por nuestra parte no hay ningún inconveniente, obviamente. Y bueno, al revés, encantados de poder mostrar algo que cada vez la gente pues se da cuenta. No quiero meterme en ningún charco, pero es verdad, por ejemplo, cuando nosotros nos piden en Andalucía, y nosotros sustituimos a Chillida, es decir, ¿qué es lo que pasa? Pues la gente conoce bien a Picasso, conoce bien a Chillida, y entonces la llamada es inferior. Este tipo de cosas más raras, si cabe, más desconocidas, pues tiene un público que tal vez por morbo, no sé el por qué, pero tiene una aceptación determinada. Pero es verdad que luego sí que se quedan cautivados, es decir, si tú les explicas la pieza, porque lo complicado es verla sin saber qué estás viendo, ¿no? Pero bueno, hacemos lo que podemos. Dicho queda, vais a seguir con las visitas guiadas, sí, y sobre todo recordar esa fecha, el 14 de diciembre, ¿verdad? Esa obra de teatro. Una obra de teatro, se publicará donde podamos y donde puedan, y estáis todos invitados, obviamente, no se va a cobrar nada. Pues muchas gracias tanto a Rubén como a Juanjo por habernos acompañado la tarde de hoy, por haber podido conocer un poquito mejor esta exposición que nos trae al fin y al cabo las raíces de África a nuestra capital, a Guadalajara. Muchas gracias. A ti, Silvia. Gracias también a vosotros por habernos elegido para comenzar con nosotros la semana, y simplemente recordarles, mañana vamos a tener una cita aquí en Guadalajara al día.